acerca de un personaje de la Biblia que Chachi y yo en nuestro devocional terminamos de leer hace poco tiempo. Leímos todo el libro de Génesis y comenzamos el libro de Éxodo. Y allí encontramos un personaje que es la vida de José. Y la vida de José es bastante interesante y tiene bastante volumen de enseñanza. Entonces yo he tratado de hacer algo como una sugerencia de Dana, que en las películas a veces en el libreto se comienza primero por el final y luego después se va haciendo todo un relato de dónde comenzó la historia. Y la historia de José es fascinante. La historia de José muestra la soberanía de Dios, muestra a un Dios soberano, pero también muestra la responsabilidad del hombre, muestra a un José que le tocó tomar decisiones frente a los designios y la soberanía de Dios. Por eso muchos de los cantos esta mañana tienen que ver con el Todopoderoso, lo que en la teología se llama el Pantocrator, que quiere decir el gobierno de Dios, que Él gobierna mi vida y que hay una historia que es la historia de Dios y está mi historia, que están los propósitos de Dios y están mis propósitos. Entonces, ¿cómo encajar eso en la soberanía de Dios? Entonces está tanto en la Biblia la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Y vamos a comenzar leyendo en Génesis. Entonces vamos a buscar como la vida de José está en el libro de Génesis. Entonces vamos a leer primero en Génesis capítulo 50, 19 al 22. Entonces vamos, como les dije, de atrás para adelante. Entonces Génesis 50, 19 al 22 nos presenta una síntesis de lo que es la vida de José y la soberanía de Dios. Génesis capítulo 50, entonces puedes corrernos la siguiente lámina, por favor, Alex. Dice la escritura en ese pasaje de Génesis 50, 19 al 22: pero José les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Esa es la Nueva Traducción Viviente. La mayoría que ustedes tienen allí es la Reina Valera. Entonces, ustedes se propusieron, hablándole a los hermanos, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta 110 años de edad. Entonces, tratar de resumir 110 años de edad de una persona en una biografía bastante difícil en media hora o 45 minutos o una hora o 2 horas que nos podamos echar hoy aquí. Entonces, pero vamos a comenzar con esta historia interesante de José, de Génesis 50, donde vemos mirando José hacia lo que sucedió en su vida y la actitud con la cual él asumió lo que pasó. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tus propósitos y gracias por estos registros históricos de tu palabra que definitivamente nos enseñan y nos animan a vivir de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos de los personajes bíblicos que encontramos en la Escritura fueron elegidos por Dios cuando eran bastante jóvenes.
Por ejemplo, a Samuel, Dios lo llamó cuando era un bebé, bajo la disposición de sus padres. Dios lo llamó. David fue rey cuando estaba adolescente. Daniel era un muchacho de 12 años cuando Dios permitió que fuese llevado a la cautividad. Y José también era un muchacho joven cuando fue vendido inicialmente por sus hermanos. En las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Juan, dice las palabras del Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, Dios es el que nos elige, Dios es el que nos llama, y nos llama para que vayamos y llevemos fruto. Pero habla en ese pasaje de Juan 15 de que separado de Él nada podemos hacer. Entonces hay un llamado de Dios, pero también hay una responsabilidad de nosotros de estar en una buena relación con Dios. Cuando uno ve la vida de José, tiene que referirse un poquito a la vida de su papá. Y el papá se llamó Jacob, y ese Jacob era lo contrario a José. Entonces, pero tenían algunas cosas muy similares. Entonces vamos a mirar algunas cosas similares entre Jacob y José, padre e hijo. Por ejemplo, ambos eran favoritos de su padre, o sea, eran los pechichones de sus papás. En segundo lugar, Dios los tocó en su juventud y tuvieron problemas de rivalidades entre hermanos. Jacob tuvo problemas con su hermano Esaú, y José tuvo problemas con sus 11 hermanos, o sea que le tocó bien pesado. Ambos tuvieron oportunidades para una vida plena y productiva. O sea, se les presentó el camino a ambos, y uno decidió de una manera y otro decidió de otra. Ambos tuvieron sueños y visiones. Entonces, pero hay algo muy interesante, y es ya no una similitud sino una diferencia. Es que uno lo quiso hacer a su manera. Jacob siempre era manipulador, siempre era tramposo, siempre estaba buscando la ventaja, y ese Jacob en una ocasión hasta armó un dúo musical, pero malísimo, porque él siempre quería tocar el la menor, y el papá de la muchacha, que era Labán, le dijo nada, en la mayor, y le tocó 7 años ahí tratando para ponerse de acuerdo en la onda y nada, o sea, 7 años, o sea, malos músicos, esos dúos, uno en la mayor y otro en la menor. Entonces siempre había una completa diferencia entre Jacob y José. En una oportunidad vamos a hablar de Jacob, perdón, pero hoy vamos a ocuparnos de José, que decidió confiar en la dirección divina. Ahora, si uno lee la historia de José, y la mayoría de ustedes la han leído, se dará cuenta que José tenía todas las razones como para vivir amargado por lo que le pasaba en su vida. Tenía todas las razones para decir: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tenía todas las razones para vivir una vida amargada. Pero él eligió no sus propios designios, no sus propios deseos, sino que eligió llevar a cabo lo que él creía que era el propósito mayor de Dios para su vida. No lo hizo a su manera, sino a la manera de Dios. Entonces, estudiar la vida de José, quizás él, al ver los errores y las experiencias de su papá, lo ayudó a no cometer esos mismos errores, sino a seguir el camino que Dios le trazaba para su vida. Entonces, José respondió a un Dios soberano, a un Dios que gobierna,
a un Dios que tiene la facultad de hacer todas las cosas y que es el Todopoderoso, y que en momentos determinados no podemos altercar con ese Dios Todopoderoso porque salimos perdiendo, porque Él es el Todopoderoso. Y a este muchacho, a José, lo llamaban el soñador, porque se la pasaba contando sueños, pero que eran sueños que Dios le había revelado y le daba unas visiones acerca del futuro. ¿Se acuerdan que habían varias visiones acerca de unas espigas, de las estrellas, de eso por acá, que todos se inclinaban hacia él? O sea, siempre él estaba contando esas historias, esos sueños, y a los hermanos eso no les gustaba, no les agradaba para nada. Y por eso se fue llenando el corazón de ellos de celo y de envidia, y empezaron a planear ciertas cosas para hacerle daño a José. Ahora, José tuvo crisis en su vida, y yo creo que la más dramática es la de ser arrojado por sus hermanos en una cisterna. Y no solamente ser arrojado por sus hermanos, sino que el ser vendido por 20 piezas de plata. Entonces vamos a mirar esa escena. Vamos a leer lo que nos dice Génesis 37, 27 al 28. Este es uno de los episodios más críticos en la vida de José. Génesis capítulo 37, 23 al 28. Entonces Miguel, que está muy atento ahí a la lectura, nos va a leer ese pasaje del 23 al 28. Se pone en pie Miguel y nos lee. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la única de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no tenía agua. Sigue, por favor, que no terminamos. Y se sentaron a comer pan, y alzaron los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Sí. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Muy bien. ¿Cuál es el plan? Gracias, Miguel. ¿Cuál es el plan inicial de los hermanos hacia José? Desaparecer. Desaparecerlo, matarlo. Ese era el plan inicial, o sea, y estaban allí en medio de una cena, o sea, ahí estaban en esa, planeando y toda cuestión, la cuestión, y se les ocurre ahí la idea, convienen con él, y yo me imagino que José, no, eso está bien, en vez de matarme, véndame. Y la venta se hace por ¿cuántas monedas de plata? Piezas de plata, 20. Lo normal de un esclavo, la venta de un esclavo en esa época era de 30. O sea que él lo regalaron prácticamente, o sea, no escucharon más ofertas, sino que le damos 20, bueno, 20, llévatelo por 20. Y vendieron por 20 piezas de plata. Por eso es interesante, o sea, que sus hermanos planeen, que él sepa que estaban planeando matarlo, que sus hermanos lo vendan a los madianitas, podía producir en José una crisis de llenarse de amargura hacia ellos. Y tenía razón, humanamente, o sea, tenía razón en el sentido de que ¿cómo es posible que unos hermanos con los cuales yo me he criado, que somos de la misma sangre, claro, no somos del mismo padre, pero de diferente madre, porque habían 4 mamás ahí repartidas, entonces, entre todos ellos. Entonces, toda esa situación
podía producir en José todo un resentimiento y una amargura. Pero José, cuando leíamos en el capítulo 50, él decía: Dios ordenó para bien el mal que ustedes quisieron hacerse. José veía la vida desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de un Dios soberano, desde la perspectiva que un Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso la vida de José es una aventura emocionante, porque así como Dios tuvo unos propósitos para la vida de José, los tiene para con cada uno de nosotros. Él nos llama, nos elige, nos salva y está dispuesto a que ese plan se lleve a cabo, a pesar de el intento de asesinato de sus hermanos, a pesar de la venta como un esclavo hacia Egipto. Por Jacob, eso le afectó bastante, o sea, saber, porque ellos no le dijeron a su papá que lo habían vendido, sino que una fiera lo había, y le llevaron allá el manto, la túnica de colores que tenía allá, y eso produjo también unos efectos tremendos en su papá, en la familia. Y como José también era favorito, a José en esencia le daban casi los derechos de un primogénito. Entonces, cada vez que contaba los sueños, entonces eso provocó la envidia de los hermanos. Entonces, los propósitos de Dios se llevan a cabo aún a pesar de aparentes cosas que son malas en la vida de una persona. Eso no era bueno lo que ellos estaban haciendo, de intentar matarlo y luego venderlo. Pero es que Dios usa esas cosas aún para cumplir sus propios propósitos. Es que en estos días yo estaba leyendo que una señora escuchó por radio, estaban pidiendo oración, y la señora anciana viuda pidió oración en la radio para que Dios le proveyera alimento. Y ella por la radio hizo el anuncio, y un brujo que estaba escuchando la radio dijo: como ella dio la dirección y todo, dijo: vamos a llevarle allá un mercado a la señora. Entonces el brujo fue y le llevó el mercado a través de un emisario allá, y le llevó, y la señora muy agradecida, y la señora, los emisarios le preguntaron: ay, ¿usted no va a preguntar quién fue que le mandó eso? Y dijo ella: no, ¿y para qué voy a preguntar? Si Dios cuando quiere algo, hasta el mismo diablo manda, ¿para qué? Porque Dios cumple sus propósitos. Dios es soberano, Dios es grande y poderoso, o sea, Él tiene el control de todas las tierras. Por eso es que la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente. Vamos a ponerlo ahí está, y luego regresamos a la otra lámina. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparado cosas que se salen del cálculo y de la perspectiva humana. Para los que le aman, Dios las ha preparado. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero ese plan no se da automáticamente, sino que también viene una responsabilidad de nuestra parte en las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Es de tremendo impacto cuando uno ve en las Escrituras cómo Dios obra en la vida de José, cómo obra en la vida del faraón, cómo obra en la vida de los hijos de Jacob. Y vamos a mirar cómo Dios obra, como bien dicen, a otro nivel. Entonces, por ejemplo, Dios obró con Faraón al más alto nivel político, con el viejo Jacob a otro nivel, con los hijos de Jacob por un lado y con José por el otro lado. O sea,
el tratamiento y los propósitos de Dios se fueron dando en todos los niveles, porque Él es un soberano, un Dios soberano sobre toda la tierra. Él tiene el control de todas las cosas. No hay restricciones para Dios. Por eso cuando en la teología hablan de el Pantocrátor, el Todopoderoso, están diciendo que Él es omnisciente, Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que esto es el gobierno. En la teología se llama el gobierno de Dios. Dios gobierna. Él es el autor y el consumador de todas las cosas. Y Él obra a todo nivel, que aunque a veces pareciera que las cosas se le han salido de su control. Cuando uno ve, por ejemplo, el endurecimiento de Faraón, toda la actitud de Faraón, o sea, de rebeldía contra Dios, de no querer dejar al pueblo salir más adelante con los tiempos de Moisés, pero Dios sigue siendo Dios. Y usted lee la historia y muestra que hay un Dios soberano. Reyes vienen, reyes van. Él quita, Él pone, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, José tiene esa primera experiencia de ser vendido por sus hermanos y llega allá a Egipto. Y allá, siendo esclavo, en el capítulo 39, miren lo que dice el pasaje. Vamos a leer del versículo 2 a la primera parte del 6. Entonces, Gloria, por favor, tú nos vas a ayudar a leer. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Gracias. Ese mayordomo que tenía, más adelante sabemos que el nombre del Señor se llamaba Potifar. O sea, todo lo que estaba y pasaba por la mano de José, Dios lo prosperaba. En esos versículos uno ve varias cosas significativas. Por ejemplo, en el versículo 2 dice Dios estaba con José. En el versículo 3 Dios estaba con él, refiriéndose a José. José, en el capítulo 39 también dice que Jehová lo hacía prosperar en su mano. El Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Sigue? La bendición de Dios estaba sobre todo lo que poseía. Jehová, y vuelve y repite en el versículo 21, Jehová estaba con José. Luego da otra razón, porque estaba con José, Dios lo prosperaba. Porque todo lo que hacía el Señor lo prosperaba. O sea, ¿a quién no le gustaría tener así un siervo que trabajara, o sea, y que todo lo de la casa sea prosperado? O sea, ¿qué tenía que preocuparse este señor? Nada más por el pan que comía. O sea, exactamente. O sea, nada más. El resto, todo iba de maravilla. Y la presencia de Dios es un privilegio, no solamente para José, sino para todos nosotros los hijos de Dios. Dios es el Dios nuestro que nos ha redimido en la persona de Jesucristo, que ha hecho la provisión de la salvación para nosotros. Y tenemos la presencia de Dios. Ahora no era como en el Antiguo Testamento, que era en forma esporádica en algunos casos, sino que ahora es una presencia real y permanente. Y por eso podemos reconocer en nuestra vida que Dios es el que prospera lo que hacemos. Pero eso no está, el hecho de que Dios prospere y que estaba con José,
no quiere decir que no va a tener problemas y dificultades. Porque uno dice, bueno, si Dios, y en ese capítulo, uno ve que Dios estaba con él, que Dios lo prosperaba, que Dios hacía que todo lo que él tocara prosperaba, o sea, ¿por qué permite esa situación donde Potifara, yo lo voy a decir así porque no dice el nombre, o sea, la mujer de este hombre, o sea, pone los ojos en José, la mujer de Potifar, y allí está José con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, pero esos privilegios que tiene de ser elegido por Dios son retados y puestos a prueba por una mujer. O sea, uno dice, hasta ahí va todo de maravilla. La venta y el intento de asesinato de su hermano y la venta de sus hermanos, eso ha quedado prueba superada. Pero llega aquí otra situación donde luego la Biblia dice lo que vamos a leer a continuación. Del versículo 6, o creo que nos retrasamos un poquito, o no sé si lo puse del 6b en adelante. 6 sí, por ahí está. Lo leímos ahí, ¿verdad? Entonces 6, el final adelante donde dice, ok, vamos a pedirle favor a Edgar. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Como algunos de ustedes. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Tremenda prueba, ¿verdad? Aquí encontramos a José, que se encuentra en una situación difícil, donde Dios está obrando de una manera tremenda, pero miren la reacción que hay también de Potifar. Sigue. Puedes leer, Edgar, el 16 al 18. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha traído tu siervo, se encendió su furor. Y con toda razón, ¿verdad? De parte de este señor Potifar. Se encendió su furor y encontramos a José en una situación muy, pero muy difícil. Y hay varias características que uno ve en esta mujer. Las características que ve en esta mujer. ¿Necesito alzar un poquito más la voz o está bien? La característica que uno ve en esta mujer es, vamos a mirar ahí algunas características de esta mujer. Codiciosa. Dice la Biblia que puso sus ojos en José, porque José era de hermoso
semblante y bella presencia. Estaba allí José y era codiciosa. Y esa codicia comienza en el corazón. La Biblia enfatiza muchas veces lo que tiene que ver con la mirada. A veces hay personas que, por ejemplo, hombres que miran a una mujer una sola vez hasta que dobla la esquina. Entonces, porque allí es donde comienza, o sea, la codicia comienza en la mirada. Pero miren que no es tampoco un problema de los hombres, sino que también es un problema de las mujeres. Aunque dicen que la mujer es seducida más por las palabras, pero en este caso esta mujer fue seducida y codició por la presencia de José. Es que la tentación tiene origen en nuestro ser interior y por eso los ojos tienen un papel importante en la manera en cómo manejamos nosotros la tentación. Entonces, por eso en la Biblia, pon guardia a mis ojos, porque a veces lo que uno mira, de ahí empieza a marcar la pauta de lo que viene después. Pero no solamente era codiciosa, sino sinvergüenza. O sea, duerme conmigo. No era muy sutil, sino directa, duerme conmigo. O sea, que no era para que la acompañara allí en la casa. Exactamente, hoy diríamos una acosadora, ¿verdad? La pasión, en contraste con el amor, es algo desvergonzado. Puede parecer amor, pero no es amor, sino que está engendrada en el pecado. Pero también dice la Escritura que era persistente, sagaz. O sea, cada día estaba ahí insistiendo, mira José, y le inventaba un cuento cada día diferente, y mira José, esto por aquí y esto por allá. No solamente para que me caliente porque tengo mucho frío, esto por aquí, por allá, o sea, con diferentes maneras de tratar de ser sagaz y persuadir a José. Ella sabía que José no iba a caer así de una manera directa, pero yo me imagino a ella de pronto decirle en el día de hoy, no, pero tú sí eres moralista, tú sí eres como muy religioso y exagerado. Mira que mi esposo está de viaje, y uno necesita el calor humano, o sea, uno necesita esto, la comprensión y toda cuestión allá. Pero para José había una firme convicción y determinación. O sea, si yo lo hago, no simplemente estoy pecando contra tu esposo, sino primero contra Dios. Porque es que el pecado no es inicialmente contra las personas, sino contra Dios. Y para José eso era lo más importante, su temor a Dios. Entonces miren, hay un Dios soberano que tiene el control de la historia, pero frente a unas situaciones difíciles, José tiene que tomar unas acciones. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros tomamos frente a la tentación diaria? Y no digamos solamente la tentación de la mujer o la tentación de una mujer hacia un hombre, sino la tentación de poder adquirir dinero de manera ilegal, fácil, rápido, instantáneo. Entonces nadie se va a dar cuenta y toda la cuestión allá, o sea, y no, pero mira que haz esto, que los hermanos de la iglesia no están aquí, así que no te preocupes por eso. Entonces las maquinaciones y las obras de las tinieblas son muy perspicaces, pero uno tiene que tener, como José, estar alerta y tiene que tomar acciones y decisiones que agradan primero a Dios, aún al costo de lo que implicó para José esa decisión. Porque recuerden que él entró allá, ella planeó la manera de que no estuvieran las personas allí en la casa, sino que estuvieran ellos solos, y le echó mano. Ahí dice que asió, pero no es que le hizo un aseo, sino que le agarró allí, o sea, y esa mujer al verse en esa situación cambió la historia como si fuese José el que lo hubiese acosado. La razón, la mujer maquinadora
Y uno se podía preguntar, y bueno, ¿por qué me pasa a mí eso? Primero, me venden, planean mis hermanos matarme. Luego, me venden. Y ahora cuando estoy aquí en lo mejor, ahora me toca irme para una cárcel. Y allá va a una cárcel. Derecho a una cárcel. Eso puede afectar la fe de una persona. Ya es la tercera situación difícil. El tener que ir a una cárcel. Pero José, a través de su vida uno ve que José, como vimos en el capítulo 50, él miraba los propósitos de Dios. Cuando estamos en una situación difícil en la vida, ¿dónde nos enfocamos? ¿Dónde nos concentramos? ¿En nuestros dolores? ¿En nuestros sufrimientos? ¿En nuestras dificultades? ¿O en los propósitos de Dios? Estamos creyendo en un Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas. La Biblia dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, algunas cosas, todas, y todas es todas. Que no lo entendamos en el momento, es cierto, pero eso va a ayudarnos para bien. Algo Dios nos enseña a través de esa situación y cumple su propósito final. Es que el propósito, a veces nosotros pensamos que el centro de atención aquí en la tierra somos nosotros, que toda la vida se trata de nosotros. Entonces por eso es que cuando enfrentamos una situación difícil, ahí nos lamentamos ¿y por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es que hay un bien mayor y hay unos planes mayores que son los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuál era el plan y el propósito de Dios en la vida de José? ¿Acaso era José nada más? El plan de Dios en la vida de José era salvar al pueblo de Israel. Preparar al pueblo de Israel para el hambre que iba a venir sobre la tierra. Eso no lo veían ni los hermanos, ni lo veía Jacob, y aún de pronto ni el mismo José podía ver todo eso, pero él creía en un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. El Dios en el cual usted y yo hemos creído es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y que debemos preguntarnos, no en la situación en que estamos en algunas veces, no es ¿por qué? O quejarnos y llenarnos de dolor y de tristeza, sino Señor, ¿para qué estás permitiendo tú esta situación? Mire, yo leí en esta semana y compartí con los hermanos en Río Mar hace 15 días lo siguiente. Una historia en el libro de Ruth. Ojalá ustedes la puedan leer. Esa historia de Ruth es una historia fascinante. Son 4 capítulos que muestran allí en esa historia lo que es la soberanía de Dios, a pesar de las dificultades. Pero esta mujer, Noemí, asumió los propósitos de Dios con amargura y con mucho dolor. No aceptó esa realidad de los planes de Dios. Y vamos a pedirle a Víctor, que está mirando la pantalla, entonces que nos va a leer aquí. ¿Sí alcanza a ver bien de ahí, Víctor? Sí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Allí. Miren qué, gracias Víctor, qué contradicción.
O sea, por un lado, está llena de amargura, porque sale de Belén, porque había una hambre tremenda en Belén, y salen a buscar, y se va con su esposo Abimelech y con sus hijos Malón y Kelión, se van para allá, para la tierra de Moab. Pero cuando retorna, bueno, allá en ese peregrinaje que tuvieron por allá, Elimelech se muere Malón y Kelión, y ella regresa a llevar, como dicen aquí hoy. Esa es la impresión que da cuando llega, dice, porque toda la ciudad se puso ahí afuera, como desplazada, o sea, llega con lo único que trae es a Ruth. Y llega allá, y entonces, cuando uno está en aflicción, cuando uno está en dificultad, hay dos maneras a veces de ver la situación. Una es, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme a través de esta situación? La otra es la amargura, el resentimiento, el dolor. El Todopoderoso, miren qué contradicción, el Todopoderoso, o sea, el que todo lo puede, me ha puesto en aflicción. O sea que cuando uno está en amargura, entonces uno busca echarle la culpa al uno, al otro, el que esté por ahí cerquita, ese lleva. La amargura, el resentimiento. O una actitud es manejarla. Dios, ¿qué planes y propósitos tienes tú para conmigo a través de esta situación? Esa historia, si ustedes la leen en su casa, muestra que a través de esa situación, o sea, el propósito de Noemí, miren, hasta Noemí quería ir a donde un notario para que le cambiaran el nombre. Sí, porque, no, a mí ya no me, ese es el nombre de Noemí. Noemí quería decir placentera. Ya no me llamen así, sino póngame Mara, que es amargura. Mara, el nombre de Mara es amargura. Entonces, tremendo, o sea, así le dice ella a Dios. Tremendo, o sea, como ella quería cambiarse su nombre. Y tremendo, la tremenda realidad en la cual ella está viviendo en ese momento. Pero en Belén nace el Salvador del mundo. Y allí en Belén, a través de la genealogía de Ruth, que es el parentesco y de la cual redime a Noemí, ahí aparece un señor Boaz, que entra en acción allí en los planes y los propósitos de Dios. Se casa con Ruth, nace Obed, y Obed se casa también y tienen a Isaí, y Isaí se casa y nace David, y a través de esa línea nace Jesucristo allí en Belén. El propósito de Dios. Pero ella en ese momento no entendía, sino estaba asumiendo su propio dolor, su propia tristeza, su propia frustración. Y muchas veces nosotros podemos quedarnos allí viviendo esa propia realidad y no asumir que hay un Dios soberano, un Dios que ha dicho que Él está con nosotros. Isaías 41, 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y eso no quiere decir que no va a haber ausencia de problemas y dificultades. Cuando Dios está diciéndole estas palabras al pueblo de Israel, ¿dónde están? Están en el cautiverio. Están en una situación difícil. Y Dios le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese siempre es siempre. Aunque las cosas aparentemente se salen del control de nosotros. A nosotros nos gustaría, ¿a quién de ustedes les gustaría, por ejemplo, tener el control de todas las cosas? A todos, la mayoría nos gustaría tener el control, saber qué va a pasar ahora en la tarde, qué va a pasar mañana, todo. Pero eso no es algo que nos pertenece a nosotros.
Eso le pertenece a Dios, que es soberano. Nosotros lo que tenemos que... Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, sino que Dios nos escogió a nosotros para que llevemos mucho fruto. ¿Y cómo podemos llevar fruto? En una relación personal íntima con Dios. José experimentó una vida en la cual le respondió a Dios, en la cual él vio que Dios tenía planes fantásticos para su vida. Quizás la situación que usted está viviendo en este momento no es la que usted ha deseado, no es la que usted ha anhelado, pero hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Que si así en el Salmo 139 dice que antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya las cosas estaban ¿qué? Planeadas de antemano, porque hay un Dios que gobierna, hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Volvemos al final del capítulo 50. ¿Qué pasó con los hermanos? Miren cuál fue la actitud y el corazón de José hacia sus hermanos. Una actitud de perdón. Sus hermanos se habían equivocado tremendamente. Pecaron contra José tremendamente. Que causó problemas y dificultades, sí, causó problemas y dificultades tremendos. Pero en el corazón de José dice que había perdón, que no simplemente los perdonó, sino que permitió que trajeran otra vez a su padre, a su familia, y Dios prosperó a esa familia. O sea, fue una bendición el que José se hubiera ido adelante para preparar al pueblo para esa, y fue a llegar a ser el segundo hombre en mando en todo el imperio egipcio en esa época. Ya se unió a los propósitos de Dios. Quizá usted y yo no sepamos los propósitos de Dios, pero eso es poco a poco en la medida en que nosotros meditamos en las Sagradas Escrituras que Dios nos va a dar y nos va a ir mostrando sus caminos. Yo protesté mucho a Dios porque estaba estudiando lo que yo anhelaba en mi vida, era ingeniería de minas y petróleos, y mataron al decano en la Universidad Central de Venezuela y todo se desarmó. O sea, pareciera que todos los planes y todos los proyectos míos, o sea, como que en un momento dado y eso me llenó a mí de sentimiento y amargura por un tiempo. ¿Cómo es posible? O sea, con tanto esfuerzo, tanto por aquí, por allá, o sea, haber guardado toda una nacionalidad para los 18 años, ir a recuperar esa nacionalidad y entrar a la universidad, o sea, porque humanamente no tenía las posibilidades económicas de ir a una universidad, y se cierra y todo. Y en mi dolor no veía los propósitos de Dios, pero Dios usó eso para enseñarme que Él no yo soy el que mando, sino Él. Luego se abrió la oportunidad para que Dios permitiera ir al seminario y prepararme. Entonces, los propósitos de Dios, mis hermanos, los propósitos que Dios tiene para con usted y para conmigo, y los pensamientos que Él tiene son para bien. Miren, el carácter de Dios es que Él es bueno, es que Él es fiel, que Él es maravilloso. Entonces, lo que Él quiere para nuestra vida es eso. Pero a veces en nuestras circunstancias y en nuestra problemática no vemos como que Dios es eso, como que Dios es esto, como que Dios es esto, y no vemos la fidelidad y la bondad de Dios. Pero Dios sigue siendo bueno y Él es bueno. Por eso, mis amados hermanos, es mejor unirnos al propósito de Dios
que estar peleando con Dios o peleando con las otras personas. Por eso les dije al comienzo, José hubiera podido tener todas las razones de todo el tiempo estar protestando y estar lleno de amargura contra sus hermanos, contra su papá, contra esto, contra el otro, contra los madianitas, contra Potifara, contra todo eso, pero allí. Pero él asumió el desafío de que Dios es el soberano de todas las cosas. Vamos a terminar leyendo otra vez por donde comenzamos. Génesis 50. José le respondió a sus hermanos: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Él se consideraba que no era Dios. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo, gobernador de Egipto, para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y de hecho, así fue. No tengan miedo, porque ellos pensaron que ahora sí, Él tiene el poder y nosotros no tenemos el poder. Pero le dijo: no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con su familia siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, y que no simplemente nosotros somos criaturas, de hecho lo somos, pero más de eso somos hijos. A través de Jesucristo Él nos ha redimido y somos hijos y tenemos una relación con Él, de padre a hijo. Y si nosotros como padres terrenales queremos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Cerremos nuestros ojos por un momento. Y si tienes que confesarle a Dios en este momento tu dolor, tu angustia, por culpar al Todopoderoso, culpar a tus amigos, tu familia, o a otras personas por lo que te está pasando, pide perdón a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por esta historia de José. Queremos, Señor, aprender a vivir en comunión contigo, Señor, creyendo que tú eres el soberano de la tierra, creyendo que tú eres bueno, fiel, misericordioso, y que los planes que tienes para nosotros siempre serán lo mejor. Señor, ayúdanos a entender y asumir la actitud de José, de confiar en ti, Señor, aunque la situación no parezca la mejor. Recibe mucho honor y mucha gloria a través de nuestra vida, Señor. Y líbranos de manejar actitudes como la que manejó Noemí.
Señor, ella solamente pensaba en su dolor, en su quebranto, en su escasez. Pero tú tienes un sentido del humor tan especial que a pesar de la amargura y el resentimiento que tenía Noemí, tú seguiste adelante con sus planes. Y a través de la herencia familiar de Noemí, nació nuestro Salvador Jesucristo. Y precisamente allí en Belén. Señor, gracias. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Y aún aquellas cosas que por causa de nuestro propio pecado recibimos la consecuencia, por causa de la obra del maligno, Señor, nos vemos afectados, tú sigues siendo Dios. Y nuestra carne, el mundo y Satanás pueden obtener a veces victorias en nuestra vida, pero no la batalla final, Señor. Tú has ganado la batalla. Y al final, Señor, nosotros podemos ver que tú seguirás siendo el Todopoderoso. Que aunque los reinos de esta tierra, Señor, uno vea cómo desangra en un país, cómo lo acaba, tú sigues siendo el Dios soberano de la tierra. Y ningún ser humano que quiera levantarse contra ti, al fin y al cabo logrará sus propósitos. Porque tú eres el Dios de la historia y queremos que también seas el Dios de nuestra historia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude.